Bienvenidos a En Contexto. Mi nombre es Araceli Pinto y durante la siguiente media hora hablaremos sobre un tema que ha estado preocupando mucho a las personas. La profunda crisis económica que se vive en el Perú a raíz de la pandemia del coronavirus se ha empeorado durante las siguientes semanas debido a la cuarentena a la que hemos regresado. Miles de negocios han perdido trabajos y uno de los temas que también estamos viendo en estos momentos es el cierre de los centros comerciales que implican a miles de negocios muy pequeños. Es por eso que hemos invitado a un invitado de lujo para poder hablar sobre esta situación. En Contexto llega gracias a la Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de febrero y Los Portales. Bienvenidos de vuelta. El año pasado, debido a la cuarentena que se impuso por la pandemia del coronavirus, cerraron miles de negocios, entre ellos varios centros comerciales que no pudieron operar por casi 3 meses. Esto constituyó una pérdida de ingresos de alrededor de 7.500 millones de soles. Para hablar sobre esta situación, estamos con Juan José Calle, director de la Asociación de Centros Comerciales y Entretenimiento del Perú. Juan José, bienvenido en Contexto. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, comencemos por el inicio, ¿no? Incluso un poco antes de la pandemia. Si nos pudieras hablar cómo era la situación de los centros comerciales antes de que ocurra la crisis económica por la que vivimos actualmente. Los centros comerciales en nuestro país han venido desarrollándose activamente desde las últimas décadas, ¿no? Han sido una industria que ha canalizado inversiones importantes, ¿no? Ha generado muchísimos empleos, ¿no? Facturamos en el año 19 alrededor de 27.000 millones de soles. Eso es en cerca de 100 centros comerciales, ¿no? Que están a lo largo de todas las principales ciudades del país. La mitad están en Lima, pero la otra mitad está en provincias, ¿no? Todo esto genera un universo de 180.000 personas que trabajan en los centros comerciales y tiene un efecto multiplicador a través de la construcción, a través de los fondos de inversión, a través de muchos stakeholders, digamos, que participan del movimiento comercial que aquí se genera. Un fenómeno, un elemento importante es que esto es un vehículo de formalización muy relevante, ¿no? Todo lo que se transa en los centros comerciales de la CEP, por supuesto, los centros comerciales a los que nosotros representamos, son actividades formales, empleos formales, como digo, es un vehículo de recaudación importante de impuestos tanto para los municipios como para el gobierno central a través del IGB, a través del impuesto a la renta. Son inversiones de largo plazo, por lo tanto son muy sanas, ¿no es cierto? Son inversiones que cuando llegan a una ciudad o a una ubicación se proyectan para operar durante muchísimos años, ¿no? Como todas las industrias, era una industria que venía en un proceso de transformación también, ¿no? Donde se estaba adaptando al nuevo consumidor, a una serie de tendencias que hemos visto aceleradas de manera abrupta, digamos, a raíz de la pandemia, ¿no? Hay una serie de cambios en el consumidor que lo que han hecho es adelantar de alguna manera los retos que teníamos a fines del año 19, ¿no? Bueno, y cuando surge, digamos, la pandemia por el coronavirus a nivel mundial, me imagino que ustedes ya habían comenzado a prepararse, pero ¿cuál fue la reacción inicial a la cuarentena que se impuso en marzo del año pasado? Bueno, lo que tuvimos que hacer es reducir el negocio, como ocurrió en otras categorías también, pero solamente pudimos operar con muy pocas, con categorías pues básicas, ¿no? Como los supermercados, los bancos, las farmacias. Todo lo demás estuvo cerrado por 3 meses, como ustedes recordarán, y recién en junio pudimos retomar las operaciones, ¿no? Con mucho esfuerzo, porque nosotros a su vez albergamos a una cantidad no menor de empresas, ¿no es cierto? Nuestros locatarios son en gran parte micro y pequeños empresarios, ¿no? Que no todos tienen la misma capacidad financiera y muchos de ellos
o no han podido retomar sus actividades por el cierre, digamos, porque estaban en una situación muy difícil, y no. Otros la retomaron con muchísima dificultad, ¿no? Tuvieron que volver a recontratar gente, a conseguir recursos para implementar los protocolos y con muchísimo esfuerzo volver a abrir. Eso ocurrió en el segundo semestre del año pasado y el negocio comenzó a fluir nuevamente con un consumidor golpeado, como está claro, digamos. Creo que no ha habido ninguna familia en nuestro país que no haya tenido sus ingresos afectados, digamos, por esta situación. Y llegamos a fin del año con un negocio golpeado, digamos, pero al final de cuentas retomando, digamos, la marcha, ¿no? Si nos pudieras hablar, disculpa, un poco más sobre cuál ha sido el efecto que ha tenido la pandemia en la cantidad de trabajos, en los ingresos, especialmente, como dices, sobre los microempresarios que también son parte de la cadena de valor de los centros comerciales. No, yo te diría, mira, en términos de ventas, las ventas se vieron afectadas en un 40% más o menos, entre un 30 a un 40%, digamos, dependiendo las ciudades y los centros comerciales. Eso es un golpe duro, digamos, sin duda, para los ingresos de las tiendas y por lo tanto para los ingresos de los centros comerciales. Cuando hablamos de empresas que no han sido capaces, digamos, de poder reabrir, hemos tenido alrededor de un 20% de empresas que se han afectado. Nosotros albergamos a 9.000 marcas en todos nuestros centros comerciales y un 20% de ellas no han podido volver a operar, y otras están en suspenso nuevamente, como ustedes saben, ¿no? Con esta segunda ola. Así que el golpe ha sido duro, ¿no? También los proyectos que se tenían se han paralizado, digamos, ¿no? Y digamos, como toda la actividad económica en el país, ha habido una desaceleración sin duda, ¿no? Y hablando ya de esta segunda ola por la que estamos pasando ahora y esta segunda cuarentena, ¿hay alguna diferencia en cómo están afrontando este proceso con respecto al primero? Bueno, sin duda pensamos que esta segunda cuarentena es muy, muy perjudicial y es muy mala, porque veníamos, como decía hace un momento, empezando a retomar la actividad, ¿no? Hacia fin de año, y ir comenzando a recuperarnos poco a poco, y sobre esa situación ya mermada o golpeada nos plantan una no estricta, donde nosotros consideramos que no ha sido una buena idea, porque es una receta que ya se aplicó y que no funcionó. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el comercio sigue fluyendo, digamos, en todos los sectores informales, ¿no es cierto? En esta cuarentena solo no dejan operar a los centros comerciales formales, además de los casinos, de los espectáculos, de los restaurantes, ¿no? Y de los juegos. Pero las fábricas, por ejemplo, siguen trabajando, y la construcción sigue trabajando, la minería, la pesca, la agroindustria, en fin, todas las actividades están funcionando, salvo nosotros, ¿no? Y lo que ocurre es que todo el comercio, digamos, que se canalizaba a través del sector formal, hoy día se canaliza a través del sector informal. Y vemos que las autoridades no tienen la capacidad de controlar los espacios informales, donde realmente se producen todas las aglomeraciones y son los verdaderos focos de contagio. Los centros comerciales formales no son un foco de contagio en ninguna parte. Los estudios de los epidemiólogos señalan claramente que somos un riesgo bajo. Cumplimos con todos los protocolos, se mantiene el distanciamiento social, se controla el aforo en tiempo real, tenemos todas las herramientas y todos los elementos, ¿no?, contractuales para poder garantizar la bioseguridad en nuestras instalaciones, pero no nos dejan operar. Y lo que ocurre es que las fábricas que producen zapatos, que producen textiles, están vendiendo a través de espacios totalmente fuera de control, como son los espacios informales. Lamentablemente, eso es una realidad. Entonces, sentimos que es injusto y discriminatorio el hecho de que a nosotros no nos permitan operar, y que sí sigan operando espacios como Mesa Redonda, las Malvinas, etcétera, como lo vemos en la televisión todos los días, ¿no? Y justo en esa línea, en lugar de la cuarentena estricta que estamos viviendo,
¿Cuál hubiera sido, te parece, una mejor medida para mantener, digamos, el comercio formal y no permitir que, digamos, estos trámites se vuelquen a la informalidad? Bueno, por ejemplo, no solamente dejar que funcionen, sino extender los horarios. O sea, hay países, por ejemplo, que han permitido que los centros comerciales, las tiendas, los supermercados funcionen 24 horas. Entonces la gente tiene más tiempo para poder ir sin aglomeraciones, y si uno es una persona de cierta edad, pues se va a las 8 de la mañana, si es necesario, al supermercado y evita así estar en horas de mayor concentración de gente. Entonces, la forma de ver, de enfrentar las cosas tiene que ser con inteligencia y con medidas focalizadas. Aquel que cumple con los protocolos y garantiza que, digamos, en sus instalaciones se puede asistir de manera segura, ese debe poder funcionar, y el que no lo cumple, pues que lo cierren, ¿no? Pero no podemos trancar la actividad, ¿no? Y más aún en un espacio donde probablemente sea donde mejor se cumplen con todos estos protocolos. O sea, los centros comerciales están absolutamente regulados, están permanentemente fiscalizados, y no solamente dentro de los centros comerciales, además cada local cumple con el protocolo y el centro comercial se encarga de hacerlo cumplir. Y tenemos, como decía hace un minuto, ¿no? Los elementos contractuales que nos permiten hacer que se cumpla, ¿no? Entonces, nunca hemos tenido en ningún centro comercial problemas, digamos, de contagio ni nada por el estilo. Hemos visto, sí, es cierto, que en las afueras de algunos centros comerciales, donde ya no tenemos que intervenir nosotros, sino la municipalidad, la policía, etcétera, se generaron ciertas aglomeraciones, ¿no? A la hora de tomar el transporte público, etcétera. Y ese tipo de situaciones son las que la autoridad tiene que corregir y tiene que fiscalizar. Nosotros no podemos intervenir sobre la vía pública, pero vemos también en la zona norte, por ejemplo, cómo alrededor de los centros comerciales que hoy día se encuentran cerrados, se ha instalado el comercio ambulatorio para seguir vendiendo, ¿no? Perfecto, queda clarísimo. Luego, después de la pausa, podemos seguir conversando sobre las perspectivas a futuro que hay en este sector. Regresamos en unos segundos.